Hola a todas y todos. El tema del día de hoy será ¿por qué los mediadores son mediadores y no facilitadores? Parte 2. La semana pasada dejamos en claro que un mediador no es un facilitador. En esta ocasión reforzaremos sus diferencias derivado de su visión contextual, entendiendo lo que dice la doctrina y las buenas prácticas internacionales en cuanto a la definición de lo que es un mediador y de lo que es un facilitador. ¿Quién es un mediador? ¿Quién es una mediadora? Es muy importante establecer la diferencia entre un mediador y un facilitador. Ya ha quedado claro los elementos generales que determinan que la mediación es una profesión y una ciencia social emergente. Hecho que en el contexto histórico se remonta al trabajo de mediadores y a sus resultados como profesionales en las últimas décadas. No señalamos bajo ninguna circunstancia que consideremos a la facilitación como una profesión. Si es que alguien quiere seguir esa tendencia, al contrario, un facilitador sí es un auxiliar del proceso de justicia restaurativa, a diferencia del mediador, como señalaremos más adelante. Existe un número importante de definiciones de mediador. La doctrina especializada ha trabajado bastante en este tema, al grado de lograr tipificar hasta tipos de mediadores, familiares, civiles, comerciales, comunitarios, penales, entre otros, o a considerar el tipo de mediador o mediadora según el modelo utilizado, transformativo, narrativo, asociativo, entre otros muchos más. Lo que nos interesa es reforzar la impronta del mediador, es conocer su concepto unificador que, no importando el tipo de conflicto mediado, en su mayoría el tipo de conflicto, es quien lo define como un profesional en la solución del conflicto. Sin embargo, señalaremos entonces, más que la simple definición que conocemos, a los elementos que le integran. Los elementos que hacen del mediador un mediador. Indicaremos aquellos en donde existe la mayor incidencia de ellos en las diversas definiciones. Me refiero a las partes en conflicto, al conflicto mismo, quién conduce o administra el procedimiento, por qué lo conduce o administra, las acciones que efectúa para lograr que las partes solucionen sus problemas o problema, las técnicas utilizadas, la voluntariedad, el fin que persiguen las partes, etcétera, etcétera. Todos estos elementos de la profesión de la mediación. Citaremos la siguiente definición como un eje ejemplificador de lo que creemos es el mediador, que en realidad es bastante simple, como uno de sus principales valores intangibles. El mediador es aquella persona que media un conflicto entre dos o más personas y ayuda a resolver su conflicto. Así de simple es su definición. A partir de esta, pueden agregársele los demás elementos antes señalados y construirla en las dimensiones que se necesite según el caso, de la manera más simple o compleja que el autor quiera. Por lo que su delimitación para comprender qué es un mediador dependerá más de sus habilidades y competencias que de sus elementos o características. Siguiendo a Álvarez y Hayton, de la Escuela Argentina y autora representativa del movimiento latinoamericano de la mediación, y desde mi perspectiva, las más calificadas para determinar qué es un mediador, ellas señalan 3 dimensiones para considerar qué es un mediador. Primero, los que actúan como promotores públicos o constructores del área. Segundo, los que practican y ejercen la mediación como forma de vida de tiempo completo. Y tercero, aquellos quienes ofician de mediadores, pero sin considerarse ni profesionales de la mediación. Cito esta categorización porque en los 3 niveles varían las habilidades y competencias. Sin embargo, coinciden en el interés de ayudar a resolver el conflicto entre las partes. Y me remito nuevamente a la definición inicial. Son aquellas personas que median un conflicto entre 2 o más personas y ayudan a resolver su conflicto. El fin último entonces del mediador es mediar, no facilitar. Al respecto, otra autora insignia, Barona Vilar, señala que mediar es la capacidad para ser neutral o equidistante, funcional, respetuoso, objetivo, de confianza, paciente, perseverante, escuchante, asertivo, etc., que se requiere en el desarrollo de este procedimiento y que a la vez debe el mediador cumplir y ejercer su función mediadora. Como ustedes pueden escuchar, esta definición
igualmente nos ofrece diversas habilidades y competencias del mediador. Esto nos acerca al tema de las habilidades y competencias de un mediador. Es muy importante señalar cuál es la función del mediador. Al respecto, Álvarez y Hayton señalan textualmente: los mediadores, así como otros profesionales, tienen preconceptos de su trabajo y de las funciones que desempeñan. Este precepto puede influir fuertemente en las reacciones de un mediador. Ante dilemas éticos, los mediadores se ven a sí mismos incluidos básicamente en lo siguiente: componedores, enmendadores, protectores, capacitadores, reconciliadores. Y por qué no decirlo también como facilitadores. Pero entendamos que son, como nuestras autoras señalan, funciones, habilidades y competencias específicas. Ahora bien, ¿quién es un facilitador? Antes de determinar qué es un facilitador, es importante destacar que justicia restaurativa y mediación no es lo mismo. Son procedimientos diferenciados. Al respecto, Serre, quien es considerado el fundador de la justicia restaurativa, es muy enfático en este tema, en esta diferencia, señalando que mediación no describe adecuadamente lo que podría suceder en los encuentros restauradores. Y a su vez, amplía señalando que, para participar en encuentros restauradores, los ofensores siempre tienen que aceptar en alguna medida la responsabilidad de su delito, puesto que un componente importante de tales programas consiste en identificar y reconocer el mal causado. El lenguaje neutral usado en los procesos de mediación puede ser engañoso y a veces hasta resulta ofensivo para las víctimas. Fin de la cita. Ahora bien, analicemos quién o quién es el facilitador. Siguiendo la misma lógica, pretenderemos ser lo más simples posibles, como otros los valores intangibles de la mediación. Al respecto, Junco Vargas señala que el facilitador es un gestor de un proceso organizativo y es quien proporciona elementos para que los sujetos puedan concretar una misión. En este caso, un objetivo y lograr el perdón. La justicia restaurativa se sitúa principalmente en la vía penal. A diferencia de la mediación, la justicia restaurativa se centra en el daño, en las ofensas que conlleva obligaciones, promueve el compromiso, la participación. En concreto, la justicia restaurativa requiere, como mínimo, que entendamos los daños y necesidades de las víctimas, que instemos a los ofensores a cumplir con sus obligaciones de reparar esos daños e incluyamos a las víctimas, ofensores y comunidades en este proceso. Al respecto, y de forma esclarecedora, Rey señala que la justicia restaurativa no solo se expresa mediante la mediación o la conciliación, ya que debe contarse con la anuencia de varias partes para que se propicie el encuentro. Muchos programas de justicia restaurativa se organizan alrededor del encuentro entre el ofensor, la víctima y otros miembros de la comunidad o la familia. Nuestro autor continúa señalando que es fundamental trabajar en la dignidad de la víctima y no solo en acuerdo. Indica la dignidad humana, vinculada a la integridad moral y psicológica de la víctima, juega un papel importante en los procesos restaurativos, pues hasta el delito, la víctima experimenta la sensación de pérdida del control de su vida y su seguridad, pero mediante la participación en estos procesos puede retomar el control de su existencia. Y todo ello implica, señala o continúa señalando nuestro autor, indica, la víctima requiere comprender la dimensión de lo ocurrido, necesita información, por eso que desea una explicación somera, sino real. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo? Pregunta en las que, a veces, la única fuente de respuestas es el ofensor, ya sea directa o indirectamente. Esta disquisición anteriormente señalada de Rey, contextualizada para los efectos de este podcast, la distinción entre los actores participantes de la mediación y la justicia restaurativa, ya que la restauración simboliza la reivindicación de la víctima y no simplemente la reparación del daño visto desde la mediación, ya que lo que necesita la víctima, según nuestro autor, es apreciar la preocupación o el esfuerzo por parte del ofensor de reparar el daño causado, de asumir la responsabilidad,
de pedir perdón u otras formas que permitan aliviar la carga de dolor y culpa que pueden estar presentes en la víctima, ya sea esta individual o colectiva. Fin de la cita. Al respecto, Kemmelmacher define al facilitador como un tercero imparcial cuyo rol es facilitar la participación de la víctima y del ofensor. Es un programa común. Cualquier programa de justicia restaurativa se vale de alguien llamado facilitador, reclutable en muchos sectores de la sociedad, no solo en los hombres y mujeres del derecho, agregaría yo, no solo mediadores. Esto tiene dos significados. Primero, sitúa la justicia restaurativa solo en la vía penal. Y segundo, le da el carácter de multidisciplinaridad. Ello implica que sea requerida de una alta especialización en los temas concéntricos del conflicto penal, como actualmente lo vemos, incidiendo principalmente la psicología y el trabajo social. Dos profesiones fundamentales para lograr la reparación del daño y la operatividad de la justicia restaurativa, igualmente facilitadores. Por lo que estos profesionales serán, insisto, facilitadores de procedimientos de justicia restaurativa. Y por qué no decirlos, el mediador también podrá ser un facilitador dentro de un procedimiento restaurativo. Al respecto, Tamarit señala que un procedimiento de justicia restaurativa es mucho más complejo que una mediación, por lo que requiere entonces de más profesionales que ayuden a lograr el efecto restaurativo entre víctima y victimario. De ahí que sean denominados facilitadores. Ampliando este tema, señala Mojica que para lograrse este efecto se requiere de la utilización de diversos métodos, no solo en la mediación, o prácticas que buscan la interacción entre el ofensor, la víctima, la comunidad y el Estado en un marco de igualdad y respeto de los derechos humanos, de las cuales conocemos algunos ya que varían según el país. El encuentro víctima-ofensor, los círculos, las conferencias y, ¿por qué no?, incluir también la mediación como un procedimiento más independiente de las juntas restaurativas que nuestra ley mexicana señala. Es evidente que la mediación se encuentra limitada a determinados delitos en el caso de la mediación penal y a determinados conflictos siempre y cuando sean materia disponible. Sin embargo, la justicia restaurativa no tiene un límite como tal, ya que su fin último es el perdón de las partes, no implicando su logro evadir sus obligaciones legales, causa del delito cometido. No es obvio entonces que por ser mediador no pueda intervenir en un procedimiento de justicia restaurativa. Al contrario, el mediador cuenta con habilidades suficientes para asistir el procedimiento, pero con sus limitaciones, ya que necesariamente se requiere de la complementariedad de otras profesiones para lograr los objetivos de la justicia restaurativa. Entiéndase esto como una manera diferente de ver la justicia, ya que por lo regular es el mediador quien abre un procedimiento restaurativo. Derivado de lo anterior, obtenemos la siguiente conclusión. No podemos denominar de la misma manera a quienes conducen los procedimientos de mediación y el procedimiento de justicia restaurativa. Tienen improntas diferentes. Es por ello necesario diferenciarlos y dejar para la justicia restaurativa al facilitador y en la mediación al mediador. No puede ser el mismo, como bien señala ser, de ambos procedimientos, estando claramente diferenciados. Por lo tanto, aunque parezca una entelequia, el facilitador para la justicia restaurativa y el mediador para la mediación, sus propias acciones los delimitan y los definen. Recalco entonces, el mediador es mediador y no facilitador. No quiero, como lo dije la semana pasada, desdeñar una de las habilidades más importantes, pero como ya lo aclaré anteriormente, el mediador su impronta es mediar y gestionar un conflicto, y el facilitador ayuda a las partes a perdonarse. Con esto termino el día de hoy. Los invito a que difundan esta grabación en sus redes sociales con sus contactos. Dale like, dale me gusta, retuitea. Ayúdame a crear una cultura de uso de la mediación. Constituyámonos como agentes de cambio, como agentes de paz. A propósito de por qué los mediadores somos mediadores y no facilitadores. Parte 2. Hasta la próxima.